Saludos, libres pensadores. Algo para analizar. ¿Ustedes saben quién fundó su iglesia? Porque cuando uno es miembro nuevo, lo primero que te dicen es: esto es una iglesia fundada por Dios. Al tiro te meten a Dios, que está escrita en la Biblia. Así te lo dicen, que está escrito en la Biblia y que es la iglesia fundada por el Señor, y etcétera, 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 etcétera. El adventismo, el adventismo en primer lugar fue fundado por William Miller en el año de 1818. Él comenzó a sacar unas profecías diciendo de que Cristo iba a venir en el año de 1884, algo así, y resulta de que no vino. Y estudiaron la Biblia y dicen que iba a haber un gran chasco. Puro floro, puro cuento. Después sale el adventismo del séptimo día, que lo fundó la Elena G. de White, donde prohibía comer carne, prácticamente el ser vegano. Pero qué coincidencia, cuando usted comienza a investigar se va a dar cuenta que la hermana C era buena para el pollo, para el vino, y le gustaban las alhajas de oro. Y prohibía que sus fieles no llevaran eso, joyas ostentosas. O sea, y como los fieles le creían, y después se extendió por el mundo entero. Escuelas, universidades y clínicas adventistas los hay por todo el mundo, por así decirlo. Y resulta de que, como lo dije en un video anterior, si eres un hermano pobre, te va a costar, ni pienses ir a una clínica adventista porque no te van a aceptar. Y si vas a una universidad adventista, por ejemplo Ñaña es una universidad muy cara, y resulta de que para poder estudiar ahí, aparte de ser cara, la misma universidad te dice, para que tú puedas costear, que puedas estudiar ahí, la misma universidad te da sus mismos productos que son vegetarianos y que son muy caros, para que tú lo puedas vender, salir a colportar y hacer un montón de otras cosas más para que tú te puedas pagar tus estudios y así poderte tener tu carrera. Entonces, no tienen contemplación del hermano que diezma, del hermano pobre que diezma, del hermano rico que diezma, del que tiene más o menos su billete. Esto me lo contó una hermana, ¿no? Te investigan si has sido buen, fiel, y de acuerdo a eso, no es mucho lo que te bajan. Entonces es muy cara esa universidad, recontra cara. No me pueden dejar mentir, yo fui adventista mucho tiempo. Entonces, y te hablan de la ley del sábado, que tienes que ser fiel al sábado porque está escrito en la Biblia. Guardar los mandamientos. Se venía la ley dominical, la persecución de los santos y todo ese flor y ese cuento para meterle miedo a la gente. Como es, todo es manipulación y mentira, haciéndoles esperar que iba a venir alguien. En realidad no era así. Bueno, esto es con respecto a los adventistas. Los anglicanos fue fundado por Enrique VIII en Inglaterra en el año de 1534. Los bautistas por John Smith, también en Inglaterra, en el año de 1606. La Casa de Dios, Samuel Ruiz, Torreón, México, 1980.
la iglesia Castillo del Rey por Roger Walcott en Monterrey, México, 1978. Ciencia Cristiana, Mary Baer, Estados Unidos, 1821. La Iglesia Congregacional por Robert Brown en Inglaterra en 1631. Discípulos de Cristo, Thomas Campbell, Estados Unidos, 1763. Ejército de Salvación, William Booth, Inglaterra, 1878. La Iglesia Episcopal fue un grupo en Estados Unidos en 1785. El espiritualismo por Roger Rojas en México en 1880. La Iglesia de Unificación Sun Myung Moon de Corea en 1954. Luteranos por Martín Lutero en Alemania en 1521. La Luz del Mundo, Aaron Joaquín Flores en Guadalajara, México en 1926. La Iglesia Metodista por John Wesley, Estados Unidos, 1971. Los Menonitas por Menon Simons en Holanda, 1543. La Iglesia Mormona por Joseph Smith, Estados Unidos, 1830, donde dice que se le presentó el Padre y el Hijo. También participé de los mormones un buen tiempo. Ya se bautizan por los muertos. Tienen un rito, tienes que irte al templo. Hay un templo en Lima, y donde tú vas, y dicen que ellos tienen la facultad de darte un nuevo nombre, porque se toman de Apocalipsis, que dice que y Dios te dará un nuevo nombre, y que solamente debes saberlo tú. Utilizan una vestimenta, los Elder utilizan una vestimenta que es el Carmen, que supuestamente eso los protege del pecado, y un montón de cuestiones más. Para que salgan a proselitar, ellos mismos se tienen que costear lo suyo durante esos 2 años, para que supuestamente sean más elevados, más santos, y salen a recorrer el mundo y a llevar su mensaje. Ya no se les puede decir mormones, porque está prohibido, no se les llama misioneros, pero su libro los delatan, mormones del mormonismo. La Iglesia Nazarena por un grupo en Estados Unidos en 1919. Niño Dios por David Baird, Estados Unidos, 1950. La Iglesia Pentecostal fue un grupo de Estados Unidos también en 1905. La Iglesia Presbiteriana John Cook, Inglaterra, 1560. Los Rosacruces, o la Iglesia Rosacruz por Spencer Lewis, Estados Unidos, 1915. Los Rosacruces por Christian Anders, Holanda, en 1610. La Iglesia Reformada por Calvino en Suiza en 1564. La Sociedad Teofísica por Elena Blavatsky en Estados Unidos, 1875. Los Testigos de Jehová por Charles de Russell en Estados Unidos, 1876. Y NCA por George William en Inglaterra en 1844. ¿Y tú a cuál perteneces? Año 4000 antes de Cristo nace la familia o el hogar. En el año 2000 antes de Cristo nace la ley. En el año 33 resucita el Mesías. En el año 313 nace el catolicismo. En el año 1517 nace el protestantismo. En el año 1534 nace la Iglesia Episcopal. En el año 1536 nace el calvinismo. En el año 1830 nace la Iglesia Mormona. En el año 1844 del Gran Chasco nace la Iglesia Adventista. En el año 1884 nace la Iglesia Testigos de Jehová, y en el año 1897 nace el sionismo. Y en el año 2001, después del atentado de las Torres Gemelas, nace el movimiento de la verdad. Religiones para lavarte el cerebro y controlarte y meterte miedo de que existe un cielo y un infierno. Saludos.